Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias por estar aquí. Realmente espero estar a la altura de la presentación. No sé si es que mis conocimientos vienen más desde el punto de vista de la economía y ahora un poco más de la sociología, aunque cabe mencionar que sí, efectivamente abordo el tema del tiempo también desde la filosofía política sobre todo y específicamente sobre la arista de la teoría del bienestar y la teoría del buen vivir, que ya vamos a hablar al respecto. Tenía planificado hacer un poco la presentación en la cual me baso, que se llama La vida y el tiempo, hacia una nueva teoría crónica de la vida buena a partir de la historia reciente de Ecuador, que tiene que ver con una perspectiva mucho más teórico-metodológica, empírica, pero quizás en el marco de lo que se ha abordado ahora acá y lo que representa este Congreso y lo que acaba de mencionar Sandra y lo que mencionó el vicepresidente de Ecuador, quisiera más bien enfocarme en la relación de lo que implica el proceso de cerrar las brechas teóricas con las realidades prácticas en el marco de la construcción de transformaciones sociales y nuevos sentidos comunes a partir de reflexionar el tema del tiempo, ¿no? Para no entrar en detalles más metodológicos. Entonces quisiera basarme sobre todo en la parte epistemológica, ¿no? Y ahí quizás partiendo justamente de un tema fundamental que tiene que ver con que América Latina en el neoliberalismo vivió una fuerte crisis de pensamiento, ¿no? Y sabiendo que en los gobiernos progresistas que vivió América Latina se dio procesos de generación de muchas innovaciones sociales en donde la brecha se amplió entre la academia y estas innovaciones sociales que venían de organizaciones sociales, de movimientos sociales, y justamente este tema de cómo hacer para cerrar esta brecha entre una teoría ciega, diría Boaventura de Sousa Santos, sorda, y una praxis viva. ¿Cuál es el supuesto que parte todo el análisis sobre este tema del tiempo, ¿no? Es que muchos filósofos lo han tratado esto, pero voy a nombrar a Agamben, que dice, y aquí viene cómo ligar con el tema de la mesa, que cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia, ¿no? Entonces parto de ese hecho y quisiera contar para justamente ver la problemática casi contada como una antropología de lo que yo pude vivir como ministro de Planificación y Desarrollo y luego de Ciencia y Tecnología, 10 años en un proceso político de disputa de transformación, en esta relación de este vacío que existía en el tema teórico versus la necesidad de generar nuevos marcos conceptuales, empíricos, metodológicos que ayuden a empujar esas transformaciones, ¿no? ¿Y por qué empiezo con esto? Porque existe una brecha muy fuerte entre lo que es la teoría del bienestar, ¿no? Yo le digo la brecha entre la teoría del bienestar normativo versus el buen vivir histórico, ¿no? Generalmente esta teoría del bienestar normativo viene de arriba hacia abajo, es ahistórico, es ageográfico, ¿no? Eh, y se basa en preceptos normativos que siempre el cientista social o el filósofo trata de responder a través de procesos de abstracción. La pregunta que uno se hace cuando habla de bienestar justamente es ¿de igualdad de qué? ¿No? Y generalmente la respuesta que se da a esa pregunta va en función de marcos analíticos o de principios que responden generalmente a una ideología o a una forma de razonar para justificar por qué está poniendo en la mesa del debate ese qué a defender, que se llama la base de información, ¿no? Entonces, así, frente a esta temática sobre la igualdad de qué, puede surgir los utilitaristas que dicen que la utilidad es lo más importante, los libertarios, los comunitaristas, pero siempre es un tema de arriba hacia abajo. Y esto lo menciono principalmente porque Ecuador, desde su praxis, y aquí viene un tema epistemológico importante, pensando justamente entre esta relación entre praxis y acción, filosofía práctica y acción, la sociedad
genera un proceso constituyente, ¿no? En el cual pone en la mesa un texto que para mí es maravilloso, que es, además de ser político, sociológico, filosófico, tiene una estética bastante importante, que es la propia Constitución de la República, y señala la sociedad que queremos construir, la sociedad del summa causai, la sociedad del buen vivir, ¿no? Y en donde se busca cambios sociales estructurales, que terminan siendo cambios epistémicos, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Solo para mencionar algunos, ¿no? Pasar del antropocentrismo al biocentrismo, pasar de una economía de mercado a una economía social y solidaria, una economía capitalista a una economía social y solidaria, pasar del patriarcalismo al feminismo, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, deliberativa, comunitaria, ¿no? Pasar del colonialismo a la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Entonces, frente a eso, la pregunta que nos hacemos, y dentro del proceso político, es, bueno, ¿y cómo evaluamos si es que estamos avanzando en la buena dirección frente a esa sociedad que el General Intellect de los ecuatorianos en el 2008 intentan construir, que se llama sociedad del buen vivir, sociedad del summa causai? Y existe un vacío enorme en cerrar esa brecha de lo que planteaba la sociedad. He puesto solo algunas aristas, son 444 artículos que plantea un cambio epistémico social, ¿no? Que no se condice en este caso con un cambio, con una propuesta analítica que permita ver si es que estamos o no avanzando en esa dirección de la sociedad del buen vivir. Y ahí justamente me apalanco, y esto está, como decía Sandra, en la tesis doctoral, que esta que le digo, la vida y el tiempo, ¿no? Hacia la construcción de una teoría crónica, en construir un nuevo marco epistémico, metodológico y empírico que permita evaluar esto que se llama la sociedad del buen vivir. Que además, ¿cuál es el supuesto que está detrás de esto, ¿no? El supuesto que está detrás de esto es que la sociedad del buen vivir es una utopía, ¿no? Y como bien se señalaba en la cita que lo hice de Agamben, ¿no? Toda utopía necesita, y ahí viene lo que propongo, la construcción de una nueva ucronía, ¿no? La ucronía en tanto y cuanto todo orden social necesita un orden temporal, o responde a un orden temporal. Entonces, todo un nuevo orden social tiene que tener un nuevo orden temporal, ¿no? Se ha tratado mucho sobre el tema de la teoría crítica y también la teoría utópica. No siempre toda teoría crítica termina siendo una teoría utópica. Pensemos, siempre menciono, por ejemplo, Foucault, ¿no? Que terminan siendo completamente deconstructivistas de la sociedad, pero no necesariamente de ahí se desprende hacia dónde tienes que caminar. Pero más aún cuando ese conocimiento viene de la propia sociedad, que demanda y genera nuevas propuestas, inclusive nuevos conceptos, ¿no? Y esto es súper importante porque, como señala también Boaventura de Sousa Santos, como nominan, te dominan, ¿no? Y si es que nosotros no tenemos la capacidad de generar nuevos conceptos, y aquí es el problema que hemos tenido como América Latina. Uno, cuando habla de América Latina en el tema académico, llamemos así, en términos macroestructurales, generalmente le viene la época del estructuralismo, de los cepalinos, etcétera, donde se construyó una teoría latinoamericana, ¿no? Ahora existen muchos teóricos, pero no llega a construir una tendencia de pensamiento latinoamericano, ¿no? Y obviamente ahora peor aún con esta retorno de gobiernos en los cuales tratan de silenciar ese pensamiento que vienen de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales. Entonces aquí el punto es cómo cerramos eso, ¿no? Y frente a eso, dado que se plantea que lo principal en el caso ecuatoriano, y quizás esto como muestra, porque además lo que hago para el caso de Ecuador es replicable porque toda sociedad, ¿no? Toda comunidad política tiene un sentido del tiempo, ¿no? Y tiene un orden del tiempo, ¿no? Entonces, el punto es encontrar y decir cuál es ese orden del tiempo, y ahora vamos a hablar a nivel macro de lo que implica esto en el capitalismo que vivimos, y cuál es esa disputa en términos ucrónicos para construir otro orden temporal que implica la construcción de sentidos comunes, según lo que habla. ¿Cuál es el mayor sentido común? Es la praxis de la vida cotidiana, lo que vivimos en el día a día de las 24 horas del día, que se encarna prácticamente ese sentido común en lo que prácticamente hacemos
desde que nos levantamos hasta que dormimos, ¿no? Entonces, si es que el tema es justamente la vida buena, no nos sirve, en este caso, las usuales metodologías, ¿no? Ni las usuales teorías, en este caso de la teoría del bienestar, a través de las cuales se permite evaluar a ese buen vivir. Entonces, que la base de información, lo más importante es la vida buena. La pregunta que hago en este texto es ¿qué puede ser o qué puede ayudar a construir o acercarse a tratar de empujar esa transformación social que la comunidad política llamada Ecuador buscaba construir, ¿no? Y me pregunto, ¿puede ser el tiempo, ¿no? Y ahí empiezo a evaluar al tiempo como el nuevo mecanismo para construir una teoría y un marco metodológico y empírico de evaluación de esa sociedad del buen vivir. ¿Por qué? ¿No? Porque a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, ¿no? Y quien se queda con tu tiempo, se queda con tu vida. Entonces, en ese sentido, el tiempo también es parte tanto desde una perspectiva utópica como de una perspectiva de relaciones de poder, que son y se expresan sistemáticamente también en el tiempo, ¿no? Y justamente trato de evaluar la relación entre la propuesta neoliberal, ¿no? Que utiliza justamente al tiempo como dinero, frente a lo que sería una propuesta teórica que transforme esa forma de ver el tiempo, que es el tiempo como vida, y en este caso no cualquier tipo de vida, sino una vida buena, ¿no? Que es lo que plantea en este caso la sociedad ecuatoriana. Entonces aquí existe una teoría de retaguardia, ¿no? La teoría de retaguardia es una teoría mucho más humilde, ¿no? Más humilde porque parte de ese conocimiento, esa sabiduría que existe en la sociedad y que se dio en un momento, diría, de acuerdo a la conferencia de García Linera, en un momento revolucionario para buscar empujar ese sentido común, ¿no? Para transformarlo en función de lo que demandaba esa propia transformación. Porque si es que yo sigo utilizando el mismo aparato instrumental, teórico, empírico, va a ser muy difícil construir esa realidad, ¿no? ¿Cómo construir la sociedad del buen vivir? O podemos construir la sociedad del buen vivir, para ponerlo en términos simples, con marcos analíticos basados en las cuentas nacionales monetarias. Va a ser muy complicado, ¿no? De hecho, eso llevaría a la cosificación de la propia vida. Es por eso que en este caso trato de proponer lo que le denomino la socioecología política de la vida buena, ¿no? En donde esta socioecología política de la vida buena se apalanca en una unidad de análisis que es el tiempo, ¿no? Y no cualquier tiempo, sino específicamente el tiempo relacional o el tiempo para la buena vida. Que eso implica, para ver el tiempo para la buena vida, implica analizar las 24 horas de todas las personas durante todo un año para saber cómo se está dando la socioecología política, que incluye la economía política, pero le rebasa. Y aquí tomo distancia mucho y digo la necesidad de construir nuevas teorías del valor, ¿no? Teorías del valor que exceden a la mirada neoliberal del valor de cambio, pero también exceden a la mirada marxista del valor de uso, ¿no? Si no se van a la esencia del valor, que en este caso es lo que defendemos, es la vida, ¿no? ¿Qué es lo único que tiene valor per se? Es la vida. Entonces es necesario hacer una teoría del valor sobre la vida. ¿Y cuál es un proxy de la vida? Un proxy de la vida es del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido se ve la parte tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Tanto cómo se distribuye el tiempo y se ve cómo se están dando los procesos de acumulación y quiénes son los que realmente tienen ese tiempo para la buena vida y quiénes no tienen, y cuál es el sentido subjetivo que te construye ese tiempo, ¿no? El sentido del tiempo, diría Heidegger, ¿no? Y a partir de análisis, en este caso cuantitativo, que además no azarosamente lo hago explícitamente con las metodologías de la hegemonía económica, para disputarlo y para que no de antemano menosprecien y digan eso no es, porque la economía es en este momento la disciplina hegemónica dentro de las ciencias sociales, lamentablemente, ¿no? Pero lo es, para poder disputar justamente esa construcción que viene de marcos conceptuales de la economía que encierran en un cuadrante
cuáles son los límites de la disputa política a través de las narrativas y a través de las metodologías. Yo digo, es necesario cambiar la unidad de análisis para analizar la sociedad, ¿no? ¿Y cómo vamos a cambiar esa unidad de análisis? Bueno, propongamos en este caso hacer el análisis del tiempo y no hacer el análisis del dinero, o frente al dinero hacer el análisis del tiempo. Entonces, la socioecología política de la vida buena busca estudiar a la vida buena y articularlo con el análisis del tiempo para disputar el sentido del valor y con ello el sentido común instaurado dentro de la sociedad, ¿no? Es una disputa sobre el valor. ¿Cuál es la máxima valórica construida por la sociedad ecuatoriana? La vida buena, ¿no? Entonces, por lo tanto, buscamos en ese sentido tener este acercamiento. La socioecología política de la vida buena, a diferencia del relato individualista de los Robinson Crusoe, pone el centro de análisis en la recuperación del otro, de la otra, ¿no? Y todo esto este ejercicio que hago entre teoría e historia, es justamente este acercamiento para buscar empujar desde la parte más teórica, ¿no? Para tener no una teoría sorda, sino una teoría que acompañe, en este caso, a un proceso político, ¿no? Tener una teoría que permita disputar políticas públicas. Lo digo porque lo pasamos nosotros en carne y hueso cuando decíamos, bueno, de la sociedad del buen vivir. Y lamentablemente llegamos a un punto, creo yo, quizás irreversible, yo creo que hay que seguir disputando, de equiparar buen vivir con bienestar y desarrollo, ¿no? No entendimos que el buen vivir iba también a disputar el propio concepto de bienestar, ¿no? De hecho, un último texto que acabo de terminar, trato de hacer un análisis bajo este marco conceptual y empírico, una comparación entre Ecuador y Alemania, donde le llamo justamente el buen y mal vivir del bienestar, ¿no? Un análisis comparativo justamente para interpelar qué es lo que nosotros consideramos como bienestar y dónde se dan esa disputa sobre el buen vivir, ¿no? Y obviamente el rato que nosotros ponemos al tiempo, tenemos otra lógica del ver el mundo, ¿no? Y también hago el análisis del ejercicio empírico, ¿no? ¿Qué sociedad construimos si es que analizamos a la sociedad no a través del dinero, sino a través del tiempo? Y sale una estratificación sociotemporal completamente diferente, ¿no? Analizando a la misma sociedad, ¿no? Entonces, simplemente con el hecho de cambiar esta unidad de análisis y hacer la fotografía de la sociedad, te sale otro tipo de políticas completamente diferentes y otro tipo de intervenciones sociales completamente diferentes que permitan dar esa disputa. Una de ellas, por ejemplo, es el tema que hablaba Sandra, es aquí, en la socioecología política de la vida buena, en comparación al neoliberalismo, no existe la posibilidad de la acumulación. ¿Por qué? Porque obviamente el tiempo que no viviste ya no pudiste acumular para nada, ¿no? A diferencia de la economía capitalista, ¿no? Pero no obstante, ¿cuál es el equivalente a ese stock material en la socioecología política de la vida buena, ¿no? Y ese stock, en términos individuales, es el recuerdo, en términos sociales es la historia, ¿no? Y en términos individuales también y sociales resulta ser este tema de justamente la memoria, ¿no? Y esto pone en debate inclusive las teorías más occidentales, como las propias propuestas por Heidegger o por otras personas, en donde basa toda la filosofía del tiempo en función de la muerte, porque además en los países andinos, en los países más en México, en América, en muchos lugares de Centroamérica, existe esta frase que a mí me gusta mucho de Pessoa y que realmente responde a eso, ¿no? El recuerdo olvida, muertos aún morimos, ¿no? Entonces no es suficiente con poner que la vida es igual a la existencia, es igual al tiempo de la existencia en función de lo que implica la existencia por saber que te vas a morir, sino trasciende a eso a través justamente de el recuerdo y la memoria en términos individuales y la historia. Y ahí entra un papel fundamental de cómo se construye ese recuerdo, cómo se construye esa historia, ¿no? Y qué papel juega, podríamos pensar, el arte en esa construcción de ese recuerdo y de esa memoria, ¿no? Y esto no es menor, ¿no? No es menor porque justamente, y aquí viene el tema de
lo que implica la teoría ucrónica, ¿no? La teoría ucrónica en este sentido es justamente como señalaba, tenemos una propuesta utópica de sociedad que no lo construyó ningún teórico, sino lo construyó el General Intellect, de movimientos sociales plasmados en una constitución. Tenemos que buscar un nuevo orden temporal y ese nuevo orden temporal es la teoría ucrónica que parte de un revisionismo histórico, ¿no? Pero no se agota ahí, o sea, no tiene la mirada, la palabra ucronía en esta teoría, al menos que intento desarrollar, no solo tiene que ver con esa mirada literaria de esa ficción que nunca fue, ¿no? Sino es cómo disputamos de ese sentido no contado, ese vacío, esas ausencias de esa historia desde una perspectiva temporal, ¿no? Permite disputar también políticamente ese presente, ¿no? Cómo se distribuye ese tiempo, cómo se construye esa temporalidad. Permite imaginar órdenes temporales para futuros emancipatorios, ¿no? Para construir nuevos sentidos comunes. Implica otra teoría del valor. Implica, si es que seguimos a la mirada de Polanyi, de la gran transformación, si la gran transformación fue este tema de la mercantilización de la tierra, el trabajo y el dinero, ¿no? Implica la desmercantilización y la recuperación de la tierra como vida, en tanto naturaleza, el trabajo también como vida, en tanto inmaterialidad, y también justamente el tiempo no como dinero, sino el tiempo como vida. Entonces implica justamente la construcción de otro sentido del valor y otra desmercantilización de lo que ahora es ese capitalismo, ¿no? Esto implica también discutir este concepto tan importante de cómo se utilizó el tiempo desde las ciencias sociales y también desde las ciencias físicas y fácticas. Acá, ¿cuál es el análisis que hago? Ahí justamente ahí me relaciono mucho con la física o con la economía o con la ecología inclusive, que el tiempo es utilizado en estas disciplinas generalmente en el sentido hegemónico como denominador. Voy a poner el ejemplo más básico. El ejemplo más básico es el concepto de productividad o competitividad, ¿no? En lo que interesa es cómo metes, y esto lo llevamos a la vida cotidiana, más instantes en una misma unidad de tiempo, ¿no? En el tema del capitalismo es cómo introduces más bienes, o en el tema del capitalismo de la acumulación, cómo generas mayor acumulación en el mismo segundo. El tiempo pasa a ser denominador, es denominador, ¿no? Entonces, el concepto principal de la economía en este sentido es la productividad. Eres más productivo mientras más bienes haces por minuto o más dinero generas por segundo, ¿no? ¿Qué implica en este caso darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta, recuperar al tiempo como vida, y eso en términos de disciplina implica ponerle al tiempo como numerador y no como denominador. Que inclusive en las ciencias sociales o en la economía o en la ecología es como una disciplina que puso párenme la mano al propio capitalismo, viéndole a través del tema más biofísico, pero no rompe tampoco con esta mirada sobre el tiempo, porque lo que le interesa obviamente es ver los recursos que se agotan por minuto, ¿no? Y por eso yo propongo ahí, para ir más allá, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, algo que le llamo la esperanza de vida buena, que recupera justamente otras aristas para medir el buen vivir y que tienen que ver con este concepto que me apalanco mucho en Aristóteles y en Martha Nussbaum, que es el concepto de la generación y disfrute de bienes relacionales, ¿no? Frente a los bienes públicos, privados y comunes, el concepto de bien relacional. Y el bien relacional en tanto y cuanto, para irnos justamente, y por eso he cambiado un poco la presentación, en tanto el tema de, primero, la filia, ¿no? El tema de la amistad. El tema del amor, ¿no? Es fundamental, ¿no? Como lo dice tanto Aristóteles como Martha Nussbaum. El tema del tiempo dedicado al otro a través de los procesos democráticos, los procesos civiles, ¿no? Y el otro también visto no solo en tanto vida humana, somos interdependientes, sino también somos ecodependientes, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué este paso epistémico cuántico? Porque obviamente la sociedad ecuatoriana dijo que tenemos que pasar del antropocentrismo al biocentrismo.
Entonces ya no hablo de vida, sino hay que hablar de vidas, ¿no? Y por eso, si es que en el ámbito de la humanidad propongo la esperanza de vida buena, en el ámbito de la Pachamama, llamamos allá en Ecuador, propongo la construcción de la esperanza de vida de la naturaleza, ¿no? De la esperanza de la vida de la Pachamama. Todo esto medido ¿en qué? En unidades temporales. Pero también no solo se analiza el cronos, ¿no? Sino también es necesario analizar el kairos, ¿no? Y ahí viene la parte subjetiva de el análisis sobre el tiempo. No solo importa el tiempo, sino importa los ritmos del tiempo, las temporalidades del tiempo, ¿no? Y ahí implica meter los sentimientos, ¿no? La subjetividad que genera ese sentimiento. Esto lo hago todo cuantitativamente, y digo que obviamente hay que dar el paso también para hacerle cualitativamente. Inclusive lo subjetivo lo hago cuantitativamente, que eso es la disciplina que está muy trabajada, ha prosperado mucho en las ciencias económicas que tienen que ver muy relacionadas con la economía hedónica, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el minuto de una persona que está enamorada con su pareja que el que no está enamorada con su pareja, ¿no? O no es, y inclusive ahí entra también el tema de, no es lo mismo el minuto del trabajo, ¿no? De una persona que está alienada de una persona que se realiza, ¿no? Entonces, esto se lleva a cuantificar y se ve qué tipo de sociedad se produce, ¿no? Y quién se queda con el tiempo del otro y quién se realiza en el tiempo, ¿no? Como un ejercicio metodológico empírico, ¿no? Entonces, en ese sentido, las ciencias sociales, la teoría eucrónica, lo que buscamos que sea en esta propuesta es una teoría eucrónica que además de una disputa sobre el pasado, sobre los sentidos, sobre la historia, ¿no? Permita la disputa sobre el presente, en políticas públicas concretas, ¿no? Pero sobre todo también, y ahí viene la parte también de la ucronía, que genere cierta perspectiva de una prospección esperanzadora sobre lo que tenemos que construir en el marco de esa utopía, ¿no? Acordémonos de esto, todo orden social implica un orden temporal, ¿no? Y por lo tanto, si es que estamos hablando de una nueva utopía, necesitamos una nueva ucronía. Y esto se enmarca también dentro de una justicia o sea, que a más de las justicias sociales, democráticas, etcétera, tiene que ser muy fuerte dentro de este marco conceptual, que es la justicia intertemporal e intergeneracional, ¿no? Que es no solo resarcir las injusticias históricas, ¿no? Sino justamente buscar que esas justicias de aquellos que todavía no son ni siquiera, ¿no? Que son las nuevas generaciones o inclusive aquellos que bajo la teoría liberal, que todo derecho implica una obligación, ¿no? Dado que la naturaleza no tiene derechos, no podría tener, no tiene obligaciones, no puede tener derechos, romper con esa mirada de la filosofía rawlsiana, de la filosofía liberal, con respecto a otro tipo de derechos. Y esto en sí ya te marca otro tipo de ciudadanía, que es la ciudadanía ecorepublicana. ¿Por qué es republicana? Porque si es que solo por el hecho de ser un individuo y si es que la naturaleza tiene derechos, yo como individuo ya tengo obligaciones, ¿no? Entonces, la idea es justamente construir un marco conceptual, un marco teórico, empírico, epistemológico, que permita empujar las disputas políticas, una vez más pensando en lo que fue el Congreso de Filosofía y Praxis, ¿no? Y aquí quizás para terminar, para no expandir en la exposición, viene un tema que no me parece menor y que hemos discutido mucho con Sandra, con Damián, en el marco del arte, en el marco de lo que implica el tema de las universidades, ¿no? Dos cosas quizás aquí importantes, ¿no? La primera tiene que ver con este tema de las innovaciones sociales y la relación de la universidad con la sociedad, ¿no? Suelo señalar esto, ¿no? Si es que nosotros hacemos un ranking de innovaciones tecnológicas, la innovación, nosotros como América Latina vamos a estar casi en los últimos puestos, ¿no? Una vez más, cómo se construyen esos indicadores y por qué estamos en los últimos puestos con esas innovaciones tecnológicas, ¿no? Y aquí viene el tema también, ¿qué tipo de universidad tenemos? Generalmente tenemos una universidad más napoleónica, que lo que busca es transferir conocimiento, pero no entra en la disputa de esa generación de esos
definiciones y de esas metodologías que permitan disputar esa construcción de la realidad, ¿no? Que te termina construyendo sentidos comunes y que te termina construyendo hegemonía. Pero si es que nosotros analizamos las innovaciones sociales, desde mi punto de vista estaríamos en primeros puestos, como América Latina, y más en los gobiernos progresistas que vivimos. Y la universidad, creo que aquí en Argentina mucho menos, pero en lo que he podido visitar en América Latina mucho más, estuvo a espaldas de esas innovaciones sociales, que son innovaciones sociales que no te construyen una tecnología para vender más, que es justamente la función de la actual ciencia y del actual conocimiento, sino es una ciencia que te busca inclusive dar la disputa de la crisis de civilización. Y pensemos en los mismos ejemplos que había puesto que se dio en América Latina frente a la crisis del ecocidio, ¿no? ¿Dónde se planteó el tema de los derechos de la naturaleza? En América Latina. Frente al tema de la xenofobia, ¿dónde se planteó la matriz normativa institucional para intentar construir ciudadanía universal, ¿no? Frente al tema del odio que genera justamente la xenofobia o el tema de las múltiples nacionalidades en un espacio territorial, ¿dónde se planteó la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? En América Latina, y no vino de la academia, ¿no? Sino vino de movimientos sociales. Entonces, un primer paso en términos académicos de universidad es plantearse una función social nueva de la ciencia, de los conocimientos, ¿no? Y esta fue una discusión que tuvimos justamente en la Conferencia Regional de Educación Superior, poner la S a los conocimientos, que implica otro tipo de saberes, los saberes ancestrales, los saberes tradicionales, pero también implica las artes. Y aquí quizás con esto termino. Aquí hay un problema que hemos también discutido, que Boaventura señala el concepto de epistemicidios, ¿no? Epistemicidios en tanto lo único que sirve para decir esta verdad es legítima, válida, es la occidental, que cumple ciertos requisitos, ¿no? La occidental científica, llamémoslo así, ¿no? Pero hay un problema también frente a eso desde mi punto de vista, que tiene que ver con que detrás de esto está una mirada también logocéntrica. Y no solo desde mi punto de vista existe epistemicidios, sino existe una educación parestésica, ¿no? Que para los sentidos, llamémoslo así. Por lo tanto, existe no solo epistemicidio, sino sentiricidio, ¿no? Por eso la necesidad de la recuperación en todas las carreras, y más, por eso me encanta la Universidad de Sandra, de poner por delante esa forma de aprender con H de la realidad, que no solo venga desde la razón, que también tiene que venir, sino que también nosotros aprendamos a sentir y a partir de ahí buscar las transformaciones sociales. Muchas gracias, estimados damas y caballeros.